Para predicar, abre tu boca. Para enseñar, abre tu Biblia. Y para discipular, abre tu vida. En estas entrevistas conoceremos a hombres y mujeres que han abierto su boca, han abierto su Biblia y ahora es tiempo de que abran su corazón. Esto es Desde el Corazón. Hola queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Desde el Corazón, un programa donde buscamos entrevistar a personas que uno admira, que muchas veces ve a lo lejos, pero bajarlo un poquito y poder tenerla unos minutos y conversar cosas ya más personales, más íntimas, y quizás no solamente verla en el escenario o en cargos altos, sino que verla ahí al lado de uno. Dios me ha permitido conocer a diferentes personas que me gustaría que ustedes conozcan, ustedes que me siguen semana a semana en mis videos, y por eso hoy día traigo a una mujer de lujo. A mí siempre me gusta, y le cuento antes de, aquí para el Día de la Mujer, muchas páginas de Facebook crean como el listado de mujeres que impactan, y yo estaba viendo mujeres evangélicas chilenas, y la única que siempre ponen y que está viva es la hermana Raquel Contreras, como una de las personas que ha logrado hacer grandes cosas y ha podido bendecir un montón a mucha gente. Así que, hola hermana Raquel, ¿cómo estás? Hola Freddy, gracias por todas esas palabras. Estoy muy bien, gracias a Dios. Partimos siempre presentando, pero no me gusta presentarlo y así que me gustaría que usted misma se presente, nos cuente qué hace y de dónde estamos con la entrevista, porque gracias a la tecnología estamos desde bastante lejos. Sí, bueno, mi nombre es Raquel Contreras Hedinger, para usar mi nombre chileno por mi mamá y por mi papá. En este momento yo estoy en mi casa aquí en El Paso, Texas, este rinconcito del mundo en Estados Unidos, en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, donde se encuentra la Casa Bautista de Publicaciones, que por los últimos 6 años el Señor me ha permitido dirigir como directora general. Entonces, estoy en este momento aquí. Este es mi ministerio actual, relacionado con la Casa Bautista y, por supuesto, siempre el ministerio especial, personal e íntimo de estar acompañando a los hijos y ahora la bendición de acompañar a los nietos. Así que sí, soy chilena, nací en Temuco. Mi vida en realidad fue siempre en torno a la vida de Temuco hasta que me fui a estudiar a la Universidad de Concepción, donde seguí desarrollándome y posteriormente viví en Santiago. Esas son las 3 principales ciudades donde viví en Chile. Y luego ya me vine a vivir acá a El Paso, Texas, para trabajar en la Casa Bautista de Publicación. Todos los buenos pasan por Concepción, yo me he dado cuenta de y la primera de Concepción, sí, la también. primera iglesia bautista de Concepción. Entonces, Casa Bautista de Publicaciones, Editorial Mundo Hispano, para los que no son bautistas, también se conoce con ese nombre. Una de las editoriales grandes que hay de escritura y donde pasan grandes escritores en torno a eso. A mí me sorprende eso, la gente con la que usted también se junta y veo fotos y todo, y yo digo, oye, buenos escritores. Pregunta, partamos por lo primero, como se dice. Un área que sábado a sábado o entrevista a entrevista estamos viendo, y es su testimonio en 5 minutos. Hasta ahora uno de los pastores logró dar su testimonio en 5 minutos, pero vamos que se puede. Así que cuando cuente 3, empieza usted. En sus marcas, listo, ya. Perfecto, tú me cuentas, pero no estoy segura. Bueno, como decía, nací en Temuco. Nací en el seno de un hogar cristiano, en el sentido porque mi mamá había venido a Chile como misionera norteamericana desde el estado de Carolina del Norte para ejercer su ministerio como profesora en el Colegio Bautista de Temuco y trabajar también con la naciente obra bautista. Ella llegó a Chile en el año 1945. La Convención Bautista había empezado el año 1908, así que la obra todavía era nueva. Por esas cosas del Señor, ella conoció a mi papá, que era exalumno del Colegio Bautista, y mi papá también había nacido en un hogar cristiano, bautista, si bien mis abuelos cuando me conocieron del Señor un poquito después de que mi papá había nacido, pero toda su vida mi papá creció en un hogar de principios sólidos cristianos. Mi papá había nacido en las montañas de la provincia de Cautín, en un lugar que se llama Molco, donde, si tú conoces un poco de la historia bautista en Chile, es una de las 5 iglesias que fundó la obra bautista. Entonces, mi abuelo paterno no sabía leer y escribir, pero había una señora por ahí que vecina de ellos que sabía leer y escribir, y ella llamaba a la gente, los vecinos, y les leía la Biblia. En ese momento mis abuelos conocieron del Señor, se convirtieron, y mi abuelo sintió que lo que él tenía que hacer para que sus hijos fueran diferentes de él, a pesar de que él tenía terrenos y era un muy
buen agricultor, él quería que sus hijos fueran a la universidad, o sea, estudiaran y fueran a la universidad. Sus 8 hijos estudiaron, y estamos hablando de 1915, 1918, bueno, 1920. Sus 8 hijos fueron a la universidad. Y mi papá llegó incluso a ser el primer miembro del Congreso de la República de Chile y de Latinoamérica, que era evangélico. También fue ministro de Estado en los gobiernos los gobiernos radicales de aquel entonces. Y fue el primer evangélico que participaba del Congreso. Entonces, cuando mi papá y mi mamá se casan, mi mamá misionera, mi papá cristiano, pero político, con una tremenda conciencia social y participación, por supuesto, en las cosas de la política. Yo crecí en un ambiente donde la conversación en la mesa era siempre una mezcla de espiritualidad y compromiso, justicia. Mi papá era abogado, defendía la causa de los indefensos, entonces siempre nos participó a nosotros de eso. Entonces yo crecí sabiendo cómo ser cristiana, yo crecí con los valores cristianos, yo sabía que no había que mentir, sabía que no había que robar, sabía que tenías que obedecer, respetar a tus padres, sabía que existía un solo Dios, etcétera. Crecí con los valores cristianos. No fue hasta los 12 años que entendí que en realidad no servía que yo fuera una buena persona, sino que tenía que tener una relación personal con el Señor. Cuando tuve ese encuentro personal con el Señor y reconocí, y eso pasó en un evento nacional de muchachitas en Chile, en la primera Concepción, fíjate, en la primera iglesia bautista de Concepción, la primera vez que mis papás me dejaron salir de casa sola. Y fui a esta actividad ahí en la primera Concepción, y ahí tuve este entendimiento de que yo tenía que conocer al Señor como Salvador, pero al mismo tiempo entregar mi vida al servicio. Yo entendí que las dos cosas las hice al mismo tiempo. El Señor llegó a mi vida para salvar mi vida y tener una nueva relación con Dios, pero al mismo tiempo para entregarme al ministerio. Yo no sabía qué es lo que iba a hacer en la vida. Cuando terminé el cuarto medio pensé, bueno, ahora me tengo que ir al seminario. Mis papás, por supuesto, me dijeron inmediatamente, de ninguna manera, no te vas a ir al seminario, todavía eso es para más adelante, o tienes que tener un título universitario. Y bueno, en esas cosas, mi papá era abogado, yo tenía una conciencia social y una búsqueda de la justicia, pensé que sirviendo al Señor como abogado iba a ser algo productivo para el ministerio, y fui a la Universidad de Concepción y estudié para ser abogado. Estudié leyes, digamos. Ahí participé en muchas cosas, seguí en la vida de iglesia, entré un tiempo de rebeldía, pero seguí luego compartiendo en la iglesia y por supuesto con una relación personal con el Señor, siempre muy cercano a la conciencia social de la Universidad de Concepción, lo que sabemos cómo es la historia de la Universidad de Concepción. Y yo entré a la universidad el año 73, entonces mis compañeros eran una situación que los chilenos sabemos cómo se vivió en ese tiempo, muy especial. Y nosotros como evangélicos, muchas veces evangélicos bautistas y jóvenes con una conciencia y preocupación, muchas veces nos encontrábamos en una esquina haciendo una mini escuela bíblica de vacaciones, entregando desayunos a los niños, y 2 esquinas más allá estarían mis compañeros de la universidad haciendo lo mismo, también entregando desayunos y entregando otro tipo de capacitación distinta a la nuestra, pero nos encontrábamos, nos saludábamos y compartíamos, y todo era una situación bien interesante lo que vivíamos en ese tiempo. Pero lo que pasó en mi propia vida es que cuando estaba por terminar ya la carrera, un domingo entré a la clase de escuela dominical y había un joven que estudiaba en el seminario en Buenos Aires, que había de la iglesia, que yo no conocía, que había venido y estaba enseñando la clase de escuela dominical. Me hice muy amiga de él y pasaron quizás como 2 o 3 años hasta que un día determinado de la vida, yo ya prácticamente había terminado las clases, estaba haciendo mi tesis de grado y preparándome para el examen de grado, cuando un día de repente me encontré con él, lo vi y se prendió todas las campanas de las iglesias, sonaron todas las sirenas de los bomberos, se pintó todo de rosado, cantaron todos los pajaritos, y me enamoré de un pastor, y es del pastor Guillermo Catalán, que seguramente tú has oído hablar de él. El enamorarme de él y él de mí, gracias a Dios, cambió el curso de mi vida. Yo estaba por graduar, la universidad me ofreció que hiciera clases en la universidad, me dijeron que yo debía seguir en la carrera diplomática y otras cosas, pero yo me enamoré de un pastor y terminé mi carrera, pero decidimos él y yo que el Señor necesitaba que él se capacitara más
y para eso teníamos que venir a Estados Unidos para que él estudiara. Entonces, en ese transcurrir de la vida nos vinimos a Estados Unidos, él estudió en el seminario, yo también, nacieron nuestros hijos, y cuando él se graduó, no yo no alcancé a graduarme, cuando él se graduó, nosotros inmediatamente decidimos volver a Chile, porque habíamos venido a Estados Unidos solo para estudiar. Dejó de estudiar, volvimos a Chile, y después de un año más o menos de estar en Chile, trabajando en el Colegio Bautista de Temuco, él fue invitado para ser el rector del Seminario Bautista en Santiago. Y ahí pasaron 10 años de nuestra vida, en que yo, mi ministerio lo entendí, y los 19 años que estuve casada, mi ministerio lo entendí de que yo tenía que ser una esposa de pastor, estar cerca de él, estar compartiendo con él. Él era el que era importante, yo estaba al lado de él nada más. Yo tenía que cuidar a mis hijos, yo no ejercí mi profesión, no ni siquiera hacía muchos temas en las uniones femeniles, en los grupos de mujeres, no predicaba prácticamente nada, porque yo entendía que era él, yo tenía que apoyarlo a él, hasta que el momento en que el Señor, en su gracia y en su misericordia y en sus planes infinitos, decidió que él falleciera. Y después de 9 semanas de estar enfermo, había estado enfermo antes, pero en un momento se enfermó más grave, 9 semanas después del diagnóstico él falleció, y eso es hace 20 años atrás. En ese momento es uno de los momentos importantes de mi vida, por supuesto. Él falleció, mi vida cambió, mis hijos eran adolescentes, pero teníamos que seguir adelante. Y a cabo de unos meses, la primera iglesia bautista de Temuco me invitó para ser pastor asociado de la iglesia. En ese momento había solo una hermana que ejercía el ministerio pastoral en la isla de Chiloé. Éramos muy amigas, o llegamos a ser muy amigas, y luego me invitaron a mí para ser pastor asociado de la iglesia en Temuco. Eso fue una transformación profunda de mí. Después, a 3 años después, ¿ya llegaron los 5 minutos? No, ¿qué año fue eso? ¿Qué año le invitaron? Eso fue el año 2000. El año 2000 fue cuando mi esposo falleció en abril, y en julio del año 2000, la primera iglesia bautista me invitó fue de una manera muy curiosa, porque realmente mis hijos eran adolescentes, yo no sabía qué hacer con ellos, yo no tenía ingresos en ese momento, la pensión de viudez todavía no empezaba a llegar, gracias a Dios vivía con mi mamá, no tenía que pagar arriendo, ella me ayudaba con los niños tenían una beca para estudiar en el Colegio Bautista de Temuco, seguir en el Colegio Bautista de Temuco, pero por la necesidad de que mis hijos y sus amiguitos estuvieran, los amiguitos de la iglesia, venían a la casa. Una vez me dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos un discipulado, tía? Entonces yo le dije, ok, hagamos el discipulado de mi experiencia con Dios, que era lo que se usaba en aquel entonces principalmente. Y empezamos con un grupo chiquito, con mis hijos y sus amigos, a hacer el discipulado de mi experiencia con Dios. En un par de semanas otro grupo dijo, de jóvenes que eran los mayores, ya eran los universitarios, estos habían sido los chicos de la enseñanza media, los universitarios, que por qué no hacíamos otro grupo. De repente tenía prácticamente 3 grupos de jóvenes en mi casa durante las semanas haciendo el grupo de mi experiencia con Dios, una experiencia muy enriquecedora para mí en lo personal, por supuesto. Como tú sabes, cuando uno está enseñando, el que más bendecido es el que enseña más que el que aprende, el que escucha. Bueno, y en eso el grupo jóvenes entonces empezó a crecer tanto que después de que era un grupo pequeñito en la iglesia, llenábamos casi todo un lado de la primera iglesia bautista en Temuco los domingos en la mañana. Entonces en julio había sesión de negocio, que es la vida nuestra bautista, ¿no? Y yo estaba en la reunión, me pidieron que saliera, y yo pensé que ellos iban a conversar acerca de darme una ofrenda, porque no me habían dado ofrenda desde que había muerto mi esposo, y él había estado unos meses trabajando ya con la iglesia, antes de fallecer. Pero no, cuando entré me aplaudieron, y me aplaudieron, y yo no sabía por qué, y la presidenta de la iglesia dice, Raquel, queremos invitarte para ser pastor asociado de la iglesia y asumir las responsabilidades de los jóvenes, las responsabilidades con las mujeres, predicar los domingos, y etcétera. El pastor Ríos, Eduardo Ríos, que si me preguntas un referente para mi vida, obviamente sería el pastor Eduardo Ríos, que ha sido mi pastor de toda la vida, ya estaba de edad avanzada, pero seguía muy firme y todo, pero entonces yo empecé a predicar los domingos, empecé a hacer funerales, empecé a presentar los bebés, empecé a hacer bodas, incluso, no debo decirlo delante de un pastor ordenado bautista, pero incluso hice y celebré la Cena del Señor. No hice bautismo, sí, porque yo no estaba ordenada y todavía no lo estoy. Yo tenía un poco de conflicto con la ordenación mía en ese entonces especialmente. La cosa es que seguí trabajando ahí en la primera Temuco y la iglesia fue creciendo.
mucha gente más fue aumentando, viniendo mucha gente a la iglesia. Tenía el privilegio de predicar series, el pastor predicaba una serie, yo predicaba otra y así. Fue una experiencia preciosa para mi vida. Y luego, mis hijos cuando graduaron del cuarto medio decidieron que ellos querían venir a estudiar a Estados Unidos, a la universidad, y como habían nacido acá, tuvimos la opción de que ellos tuvieran becas para estudiar acá. Entonces se vinieron y yo me quedé sola, mi mamá falleció y estaba pensando yo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sigo en la iglesia? Por supuesto seguía en la iglesia. Y en eso hubo una reunión de la Convención Bautista, de la UBACH que llamamos, ¿no? Y íbamos a tener en la ciudad de La Serena, íbamos a tener elecciones de cambio de directorio, y había un espíritu muy grande de división en la obra bautista en Chile en aquel entonces. No creo que eso ha pasado, pero en aquel entonces era entre el movimiento carismático, estamos hablando de 19, 18 años atrás, entre el movimiento carismático y el movimiento más conservador. Entonces estaba muy fuerte, se decía, si esta persona es presidente, entonces nosotros nos vamos, si este es presidente, nosotros nos vamos. Y había una situación, se vivía un ambiente difícil. Iba a haber cambio de directorio, se presentaron distintas personas como candidatos, todos por supuesto varones y pastores. Habían habido en algunas ocasiones presidentes que no eran pastores de la convención, pero nunca había habido una mujer presidenta de la convención. Y de repente, de la nada, un hermano que es diácono de la primera iglesia en Santiago presentó mi nombre, y él no había conversado conmigo, nunca me había dicho que quería presentarme para ser presidente de la convención. De hecho, yo lo conocía muy poco, con el tiempo obviamente él ya llegaba a ser un muy buen amigo, pero en aquel entonces yo no lo conocía mayormente, y él presentó mi nombre, y yo inmediatamente fui y dije que yo no podía aceptar, porque no, tenía muchas otras responsabilidades, ni me imaginaba yo. De hecho, en ese momento incluso yo era presidenta de la Unión Femenil Nacional en Chile, entonces no podía aceptar ese cargo. Y me fui a sentar. Después otro pastor vino al micrófono y dijo, Raquel, por favor, mira cómo estamos, reconsidera el aceptar. Lo volví otra vez al micrófono y yo les dije, lo siento, pero yo ni siquiera he orado acerca de esto, así que no puedo aceptar. Entonces se detuvo la asamblea para darme un tiempo de orar en ese momento. Y todo el mundo estuvo orando, fue un momento espiritual muy hermoso en ese momento. Siempre lo recuerdo porque es uno de los momentos que cambió mi vida para siempre en realidad. Y luego, después de orar, el presidente de la convención me dice, bueno, Raquel, ¿qué piensas? Entonces yo dije, bueno, ok, o sea, no podía decir, pero yo era uno más de los 6 candidatos. Pero en ese momento la gente empezó a aplaudir y de gloria a Dios, se puso de pie. Todavía cuando veo las fotos de ese momento, realmente lo único que puedo hacer es llorar. Y luego los pastores que eran candidatos, uno a uno fueron declinando su nominación. Entonces fui elegida presidenta de la Convención Bautista de Chile sin saber nada mucho acerca de eso, digamos, por aclamación en esa ocasión. Y bueno, eso significó otro cambio tremendo de mi vida, absolutamente, porque seguí en la iglesia en Temuco, pero ya empecé a viajar, yo me propuse que en 2 años iba a visitar todas las iglesias bautistas de Chile. Y eso lo hice. Yo tenía la libertad de ser viuda, de que mis hijos no vivían conmigo y podía estar predicando en la primera Temuco en la mañana y luego en la tarde predicando en Concepción o en otro lugar y así viajar y viajar y viajar y viajar. Y desde ese tiempo no he parado de viajar, todavía sigo viajando mucho. Y luego, bueno, eso llevó el ser presidenta de la convención en Chile, llevó a muchas otras cosas de mi vida, ¿no? La participación con la mesa ampliada en Chile, la presencia de la UBACH en los medios de prensa. Eso más bien fue en la segunda parte, en el segundo término en que fui elegida presidenta. En el primer tiempo yo me dediqué solamente a las iglesias bautistas, a trabajar con ellas, a buscar programas, a tratar de entusiasmarlos, a tratar de reenamorarnos y reencontrarnos los unos con los otros, de entender que las iglesias de Arica eran distintas a las de Chiloé, de que las razones por las que éramos distintas teníamos que aceptarnos y teníamos que entendernos y amarnos a pesar de que fuéramos distintos. Entonces ahí trabajamos muchísimo con eso. Y luego después de eso, bueno, en ese tiempo también la Alianza Bautista Mundial supo de mí, de mi liderazgo, me nombraron vicepresidente de la Alianza Bautista Mundial, lo que fue otro cambio grande en mi vida. Después, por unas situaciones también parecidas a las que vivimos en la Convención Bautista en Chile, fui elegida presidenta de la Alianza, de la Unión Bautista Latinoamericana. También he sido la única mujer que ha sido presidenta de la Unión Bautista Latinoamericana. Son situaciones bien fuertes,
porque en muchas ocasiones, y aún todavía, mi ministerio, yo estoy en una reunión donde todas las personas que hay son hombres y yo soy la única mujer, y generalmente estoy presidiendo la reunión. Entonces, es fuerte en muchos sentidos, pero el Señor nos da gracia y nos ayuda a entendernos en el Espíritu del Señor como iguales, no como superiores a nadie, sino que todos como iguales y podemos seguir adelante. Y así que después de eso, bueno, todo eso ha sido una progresión, ¿no? Después de ser presidente de la Unión Bautista Latinoamericana y ya fui elegida por segunda vez presidenta de la UBACH, y ahí en el segundo periodo fue cuando empezamos a trabajar más con las otras denominaciones, el Concilio de Iglesias Históricas, la mesa ampliada, la presencia en los medios de comunicación, etcétera. Y luego ya no podía ser elegida por tercera vez porque los reglamentos no lo permiten, y justo cuando estábamos en ese tiempo de, bueno, y ahora, Señor, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a volver a Temuco, ¿qué es lo que tienes para mí ahora? Mi hijo había vuelto de Estados Unidos y vivía conmigo en Chile, y mi hija ya estaba por casarse viviendo acá en Estados Unidos. ¿Qué voy a hacer, Señor? Y en eso recibí de parte de la Junta Directiva de la Casa Bautista Publicaciones una invitación para venir a trabajar acá como director editorial. Y yo sentí que eso era del Señor, que conversando con mis hijos y todo, sentí que era del Señor que viniera a trabajar a la Casa Bautista de Publicaciones como director editorial, en el proceso de preparación de los libros. Y luego fui elegida presidenta mundial de las mujeres en ese intertanto también, lo que significaba otro paseo por el mundo y buscar las directrices para estar en esas cosas. Y luego, bueno, al cabo de 2 años de estar aquí, la persona que era director de la Casa Bautista o directora de la Casa Bautista era una mujer. Ella renunció por razones personales y entonces me pidieron a mí que asumiera la dirección general, y en eso estoy por estos últimos 6 años. Así que ahí están tus 5 minutos, que seguramente son más de 5 minutos. No sé cuántos fueron, pero fueron interesantes, ¿no? A mí me sorprenden varias cosas. Hoy, qué viaje por... Cuando usted habla, no solamente me vienen viajes de su camino, sino también recordando cosas de Chile, claro. Porque muchos dentro de nuestro propio mundo bautista que es bastante diferente quizá al mundo de muchas otras denominaciones y amigos que nos están viendo en este momento. Y ahora bajando ya a lo actual, ¿cuáles son las cosas, 2 o 3 cositas que llevan su corazón, que las manejan, que las tiene ahí? ¿Cuáles son sus ministerios más fuertes en este momento? Bueno, yo no puedo dejar de desconocer que quizás mi primer ministerio sigue siendo el acompañar a mis hijos. Amén. Para mí ese es mi principal ministerio. Lo fue desde el momento en que ellos nacieron, y aunque ahora ambos son padres y están casados, por supuesto, para mí sigue siendo ese mi principal ministerio. Acompañar a mis hijos, apoyarlos, consentir a mis nietos, disfrutar la vida con ellos. Realmente yo considero que ese para mí siempre va a ser mi principal ministerio. Por eso mis hijos, mis nietos, mi familia inmediata, por supuesto, siempre forman la parte más importante de mi corazón. Y luego el ministerio más amplio, más externo, por supuesto está ahora, en este momento, relacionado con la Casa Bautista Publicaciones Editorial Montespan. La Casa Bautista tiene ya más de 115 años, o casi 115 años de haberse formado. Ha pasado por todas las transformaciones que ha tenido la industria editorial, otros que se vienen ahora con los cambios que está tan aceleradamente sufriendo el mundo, a los que tenemos que enfrentarnos también. Entonces mi corazón está en el ministerio de la página impresa en este momento. Yo no diría que en segundo lugar, pero también está ahí. Yo no digo que no me gusta mucho hablar de prioridades, porque el ministerio de la Casa Bautista de Publicaciones está ahí siempre presente, buscar autores, conversar con ellos, relacionarme con ellos, etc. Y la tercera parte, el tercer ministerio que siempre ocupa mucho mi corazón, es el empoderamiento de las mujeres, el trabajar con las mujeres. Y aquí en Estados Unidos especialmente el trabajar con la mujer latina y
con la mujer anglo, tratar de que la mujer anglo entienda la diferencia con las mujeres latinas y poder integrarnos para trabajar juntas. Entonces participo en varios ministerios aquí en Estados Unidos de capacitación para la mujer latina, de empoderamiento para la mujer latina, de trabajo con la mujer en el ministerio, a nivel anglo o latino, o sea, sin distinción de raza, pero en general también, pero siempre desde la perspectiva latina. O sea, estoy invitada a diversas mesas de trabajo en que las mujeres, en que yo llevo la voz latina a esas conversaciones. Entonces, en realidad mi ministerio es principalmente esos tres aspectos. Por supuesto, participo mucho en mi iglesia local, hago estudios bíblicos. Ahora se ha facilitado mucho porque antes yo viajaba mucho y me costaba mucho ser constante en la predicación y en el manejo de los estudios bíblicos, pero ahora como lo hacemos por Zoom, entonces ya es más fácil. Bueno, y además que desde marzo que uno no está viajando, así que sí, ha sido más fácil también. Pero sí, yo diría que principalmente en esos tres aspectos, más la iglesia local, es donde yo me desenvuelvo principalmente en mi vida ministerial ahora. Buenísimo, si escucha algún ruido, porque justo mi vecino se puso a taladrar, pero ahí yo desactivo aquí las cositas. Pregunta, en torno a todo esto, ¿cuándo fue la última vez que lloró y por qué? Y lloró de pena, porque no es solamente, muchas veces lloramos en la iglesia, adoración, pero que lloró de tristeza por alguno de estos ministerios, por alguna de estas áreas de trabajo. Bueno, la última vez en que realmente lloré es hace menos de 10 días, cuando vi el video de George Floyd y la manera como él fue asesinado. Realmente eso conmovió mi corazón hasta llorar y llorar de impotencia. Cuando uno vive aquí en Estados Unidos y experimenta incluso la discriminación por ser latino, aun cuando yo tengo media cara de gringa y por supuesto soy mitad gringa, pero en cuanto empiezo a hablar tengo acento para hablar y inmediatamente las cosas cambian. Mi hija, que es casada con norteamericano, que vive en el mundo norteamericano, ella ha sufrido, o sea, en sus lugares de trabajo hasta con armas de fuego le han dicho, ándate tú ilegal de aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Y ella nació en Estados Unidos. Entonces, esa desigualdad que existe aquí, que es a veces incluso promovida desde la perspectiva religiosa, es algo que a mí, por lo menos, la última vez que, si tú me preguntas, realmente la última vez que lloré con ganas fue al ver ese video, porque todavía no lo he podido ver por segunda vez. Realmente es experimentar las diferencias tan fuertes que existen en el mundo entero. O sea, por supuesto ha afectado mucho porque aquí es en Estados Unidos y es donde yo estoy viviendo ahora, pero también lo experimentamos en Chile, también lo experimentamos en otros países. El que no podemos entender los seres humanos, que hemos sido creados iguales, que todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Por alguna razón nos creemos superiores algunos a otros, y eso desconociendo quién es Dios y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces eso, por supuesto, me ha provocado a mí en este último tiempo especialmente un dolor muy, muy grande, porque se hace más real, ¿no? Se hace más real. Wow. Sí, yo creo que es una temática, muchas veces nosotros desde Chile no logramos tomarle el peso a lo que está pasando en Estados Unidos con la discriminación. Creo que algo bastante fuerte. Y la otra vez conversaba con un amigo y yo le decía, bueno, nosotros decimos no ser discriminadores, pero quizás nosotros, nuestros negros no son los afroamericanos, pero sí son los haitianos. Y cómo tratamos nosotros en Chile a nuestros hermanos haitianos que van llegando es muy, muy parecido, o quizás en algunas veces peor de lo que creemos. Y yo creo que es una reflexión bien, bien profunda que tenemos que hacer, y hasta, como usted dice, desde lo teológico. Es fuerte. Sí. Me hizo pensar hartas cosas. Pasemos a la siguiente pregunta. Yo sé que tú trabajas con migrantes y trabajas con personas en situación de calle. Muchas veces nosotros en esas mismas condiciones nosotros estamos haciéndolo y nos encontramos que personas ni siquiera quieren apoyarnos porque dicen, no, mándalos de vuelta. Yo vivo aquí en la frontera, en la frontera, literalmente, o sea, 15 cuadras desde donde está mi casa hacia el sur
está el puente que conecta a Ciudad de Juárez con El Paso, y está la muralla que se construyó en este tiempo, y donde está, o sea, la primera vez que yo vi esa muralla, yo ya realmente lloré, y muchas veces he llorado al ver esa muralla y sentir como tú ves acá en Estados Unidos. Por el lado nuestro hay una cancha de golf, hay parques, hay casas muy bonitas, o sea, al cruzar la calle, y luego está la calle y están las canchas de golf, está la muralla, y luego está la pobreza extrema, que tú la ves mientras vas caminando. Tú ves en un término chileno, tú ves la media agua. O sea, la pobreza extrema de Juárez la ves, y en el medio va la muralla, y es como de película, pero es la realidad. Es la realidad que uno ve acá. Y luego ves en Juárez la presencia de los narcotraficantes tan fuerte, cuando tú sabes de pastores de nuestra propia denominación que han asesinado a sus hijos, pastores que están haciendo el funeral de un narcotraficante que ha sido asesinado, y vienen la otra banda y le dispara al ataúd ahí mismo para rematar. O sea, en el templo bautista. O sea, las historias, escucharlas, compartir con los pastores bautistas es una cosa, porque son los más cercanos a uno, pero en realidad nosotros atendemos desde la perspectiva de la Casa Bautista, atendemos a todas las denominaciones. Pero yo he creado una fundación, pertenezco a una fundación que, bueno, la formamos con un pastor americano, con 2 americanos y otra muchacha, amiga mía que también es latina. Somos 2 latinos y 2 americanos, que juntamos fondos, y todos los años tenemos retiros para pastores y sus esposas en distintas ciudades del límite entre México y Estados Unidos. Algunas veces las hacemos en Estados Unidos, otras veces las hacemos en el lado mexicano. Todos los años tenemos un retiro en Juárez con los pastores, donde los traemos a un hotel, pasan las 2 noches de hotel en el mejor hotel de Juárez, y les ministramos, nada más que lo llamamos Proyecto Fortaleza. Nada más que con la idea de fortalecer el corazón cansado del pastor que se enfrenta a la discriminación, a la pobreza, a las necesidades de su gente, y a la violencia, la violencia desmedida que existe en Juárez. Nosotros cruzamos periódicamente para allá. Ahora no se puede porque está cerrada la frontera completamente por esto del COVID, pero cuando no está cerrada, yo cruzo periódicamente para ir a acompañar a los pastores, a sus esposas, para visitar las iglesias, etcétera. Y esta fundación nos ha ayudado para fortalecer el corazón cansado y atribulado de los pastores. Muchos de los pastores de Juárez consideran que ese retiro que nosotros tenemos con ellos, que no lo llamamos retiro ni conferencia ni nada, solamente un encuentro, es las únicas vacaciones que ellos tienen. Wow. Entonces ha sido una experiencia para nosotros muy especial. De hecho, yo participo en esto. Bueno, creamos la fundación como al año siguiente del que yo llegué aquí a Estados Unidos, así que tiene más o menos como 8 años, y desde que empezó yo he estado participando con ellos, con conferencias, apoyo, etcétera. Wow. Sí. No, qué complejo. Sí. Sí, es que el mundo en que vivimos es muy complejo. Sí. Yo creo que hay muchas dificultades, muchas problemáticas en diferentes áreas, y uno muchas veces no sabe cómo actuar frente a todas. Voy a pasar a la siguiente pregunta, y va relacionada a su vida más sentimental, no amorosa, pero pero referente a cuáles son sus referentes en su vida. Y quiero preguntarle 2 tipos de referentes, porque la mayoría de la gente que le pregunta es como la familia, alguien ya. Entonces, un referente familiar y otro de afuera, que quizás sea algún pastor conocido, famoso, internacional, no sé, pero 2 tipos de referentes en esa área, uno muy personal y otro que quizás todos conozcamos. Bueno, mi referente en la parte espiritual tengo 2, y los 2 son chilenos. Yeah. Y con aunque podría nombrar muchos más, pero el pastor Eduardo Ríos, que ha sido el pastor de la primera iglesia bautista de Temuco por mucho tiempo, siempre ha sido mi referente espiritual, mi padre espiritual, etcétera, porque con él crecí, con él me desarrollé, de él aprendí. Su esposa, su primera esposa, su segunda esposa siempre fueron las personas que me acompañaron en mi caminar también.
Entonces el pastor Ríos siempre ha sido la persona a la que yo he mirado como que quiero ser como él, en cierta medida. Quiero tener la espiritualidad que él tiene, quiero tener la sencillez que él tiene, quiero conocer la humildad que él tiene y la sabiduría que él tiene. Lo viví eso desde que yo tenía 5 años, cuando me di cuenta de que uno debía mirar a otras personas, y así ha sido para adelante. Por otro lado, cuando yo me casé con el pastor Catalán pertenecía a la familia Musiet de Chile. Él era hijo adoptivo, entre comillas, del pastor Luis Musiet y la hermana Rode. Y por supuesto el pastor Luis Musiet, padre, aunque el hijo es mi amigo, mi cuñado, pero el pastor Musiet padre y su esposa siempre han sido un referente histórico para mi corazón. Forman parte de cómo de quién yo aprendí a ser esposa de pastor, de cómo yo aprendí a manejar la casa, cómo aprendí que la casa debía estar siempre abierta, y muchas cosas los aprendí de ellos, en realidad. Y luego la otra persona que es mi referente espiritual, quizás desconocido, no sé si tú la vas a conocer o no, y no sé si ella se va a molestar porque la mencione, pero mi amiga especial con la que yo comparto mis cosas íntimas es la hermana Mireya Vega, de Temuco, que ella fue profesora en el Colegio Bautista, fue mi profesora desde el segundo medio, y ella es en muchos sentidos un referente, es una de las personas que yo sé, entre muchas otras, que ora por mí, que ella siempre me está incentivando, me está hablando de versículos, estamos compartiendo de las escrituras, tenemos una amistad mezclada muy linda entre lo lúdico y lo espiritual, que me fortalece mucho. Y luego, de entre las grandes personajes, yo creo que últimamente una de las personas con las que he llegado a admirar mucho y que me encanta conversar es con el doctor Justo González. El doctor Justo González, que es un historiador, autor nuestro, un historiador traducido a muchos idiomas, pero una de mis siempre ha sido una de mis gustos, no lo diría hobby, pero una de mis gustos es leer la historia. Así que yo creo que es mi alma de chismosa que me hace amar mucho la historia. Mi gran amor cuando era adolescente era Manuel Rodríguez, eso no se lo cuentes a nadie, pero yo soñaba con Manuel Rodríguez. Oh, si Manuel Rodríguez resucitara. Pero bueno, eso para decirte que realmente la historia me encanta. Entonces, últimamente, en los últimos 2 años en que Justo González ha llegado a ser un gran escritor nuestro y he podido tener el privilegio de conversar mucho con él y desarrollar mucho mi nivel de pensamiento con él, ser desafiada con él y con su esposa en las conversaciones, ha sido muy interesante. Pero por otro lado, tenemos otros autores que también son tremendos desafíos para mí en la conversación, como Pablo Deiro, como Harold Segura, como, bueno, el otro, un amigo que la Casa Bautista me ha entregado, con el que me ha fortalecido mucho, es el pastor Richard Serrano de Venezuela, que forma parte de mi círculo íntimo de amigos ahora. Y así, o sea, y en el referente de las mujeres como líderes, bueno, quizás más, principalmente en este tiempo, son mujeres que quizás no son muy conocidas allá, como la doctora Nora Lozano, la doctora Molly Marshall y otras personas que son, con las que comparto mucho la preocupación y el deseo de servir a la mujer latina, especialmente en esta etapa de mi vida que lo he desarrollado mucho más. Estoy dejando fuera muchas personas, porque en cada etapa de mi vida hay personas que forman parte, como lo ha sido para ti, como lo es para todos, ¿no? Nuestra vida está en etapas, y en ciertas etapas uno tiene ciertos referentes, pero hay otros que permanecen, como los que mencionaba de Chile, son los que han permanecido en el tiempo. Así que, bueno, eso. Ahora, si tú me preguntas, mira, creo que a lo mejor me ibas a preguntar esto más adelante, pero si hay algún autor que yo pienso, de los que nosotros publicamos, que todo el mundo debiera leer, especialmente los jóvenes, aparte de Freddy Villarroel, por supuesto,
Yo creo que un autor que se llama Tim Challies, que es un bloguero canadiense, un bloguero canadiense, del que nosotros hemos publicado ya 3 libros, pero sus blogs son interesantísimos. Él es una persona muy tímida, le gusta más escribir que hablar, pero leerlo a él ha sido muy interesante para mí. Y bueno, y por supuesto yo he tenido el privilegio de conversar con él también varias veces, no muchas, pero varias veces. Tenemos en el canal de YouTube de la editorial Mundo Hispano, tenemos algunos videos con él. Y es una persona muy interesante de conversar. Sí. Esa era la siguiente pregunta, así que me adelantó porque siempre la hago, que ¿a quién recomendaría usted? Entonces, Tim Challies se llama. Tim Challies en un sentido, para los jóvenes especialmente, Tim Challies, para mí él es un bloguero excelente. Él escribió uno de nuestros bestsellers que se llama Mujeres Piadosas, que es un libro que todas las mujeres debieran leer acerca de historias de mujeres que llegaron a tener hijos varones que fueron grandes hombres. Y ahora escribió otro que se llama Corres para ganar, que es un libro más bien para hombres, y estudio bíblico de hombres y todo, bien interesante, pero en realidad son las recopilaciones de sus blogs. Yeah. Y antes tiene un libro sobre productividad, Haz Más y Mejor, que también lo publicamos nosotros, que es especialmente para jóvenes y en este tiempo de las redes sociales y todo. Te recomiendo que tú lo leas, ese libro. Haz Más y Mejor, búscalo. Yeah, cuando venga a Estados Unidos te lo regalo, pero en realidad está en las librerías de Chile. Buenísimo. Y por supuesto, por otro lado, en la literatura para mujeres hay por ejemplo, una escritora mexicana que para nosotros, y a mí en lo personal me ha gustado mucho, es Yanni de Gutiérrez. Sí. Tenemos varios libros publicados de ella. Ella ha estado en Chile. Sí, ella hace como 2 años vino. Sí, excelente escritora y excelente conferencista. Muchas veces no se encuentran las 2 características en una persona. O eres buen escritor o eres buen conferencista, pero las 2 cosas no todo el mundo lo es. Pero ella es muy buena escritora y muy buena conferencista. Y es muy genuina con lo que hace. O sea, yo la conozco muy, muy de cerca, he compartido mucho en la intimidad con ella en su casa, en su ministerio, en su iglesia local. Ella es muy genuina, no es una persona que es falsa, todo lo contrario. Lo que escribe, lo que dice, es como ella es y como ella vive el evangelio. La otra autora que nosotros últimamente estamos publicando mucho es Susan Hunt, que es una autora, ella es norteamericana, que también he tenido el privilegio de conocer, y ella escribe mucho para mujeres, y es muy práctico sus libros para mujeres, y el rol de la mujer en la iglesia. Un libro que en este tiempo todo el mundo debiera leer es Dios, esto no estaba en mis planes, de la autora Alicia Sossoli, por ejemplo, porque realmente todo lo que estamos viviendo ahora no estaba en nuestros planes. Exactamente. Y ella lo escribió antes de que todo esto sucediera, pero que está muy, muy, muy apropiado a lo que vivimos ahora. Así que bueno. Mire. Y ahora vengo a seguir nombrándote muchos más. Ahora vengo con la última pregunta, pero puede ser que sea la más difícil de responder para algunos no. Y es 2 preguntas en una. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de sí misma y lo que menos le gusta? Y después viene la siguiente pregunta, para que la responda al tiro. ¿Qué es lo que menos le gusta de la iglesia actual y qué es lo que más le gusta de la iglesia actual? ¿Lo que más le alegra de la iglesia actual y qué es lo que más le entristece de la iglesia actual? Normalmente la mayoría de mis invitados son de Chile, así que pueden hablar de Chile, pero usted que conoce quizás más experiencia a nivel mundial de iglesia, ¿qué podría decir lo que más le duele y lo que más le gusta de la iglesia? Pero partamos por usted. Bueno, en lo personal, esa es una pregunta que me cuesta muchísimo porque me cuesta siempre mucho hablar de mí. A mí no me gusta hablar de mí. Realmente no es algo que disfruto mucho, así que esta conversación ha sido un poco, por eso la he llevado más bien a otras cosas más que a hablar tanto de mí. ¿Qué es lo que me gusta más de mí? No sé, me gusta
me gusta el hecho de que el Señor ha trabajado en mi vida. Me siento muy contenta al mirar hacia atrás en todos estos años, de ver la manera como el Señor me ha guiado, como el Señor me ha dado segundas oportunidades, aún en momentos en que yo he fallado mucho delante del Señor para los conceptos por lo menos que nosotros tenemos de pecado, de maldad, en que yo he fallado delante del Señor, pero el Señor me ha dado otra oportunidad para seguir adelante. Eso es algo que me siento tranquila porque puedo confiar en un Dios que perdona y en un Dios que restaura y en un Dios que nos permite seguir adelante. Entonces, si dirías, ¿qué es lo que más me gusta de mí? Me gusta que yo puedo vivir con confianza en el Señor, que puedo entender que el Señor está en control, que puedo entender he entendido que el Señor perdona, que el Señor se duele con nuestros pecados, pero que nos perdona y nos ama y nos da otra oportunidad para seguir sirviéndole. Eso es algo que me gusta mucho de mí, porque he aprendido a entender eso del Señor. Lo que menos me gusta es mi naturaleza de pecado. Es esa sensación terrible de repente sentir que yo puedo hacer esto, que mira, que si total, esto pasó antes y ahora puedo seguir, de darme cuenta de que a veces lo que menos me gusta de mí es a veces darme cuenta de que realmente me creo el cuento de que yo sirvo por mí misma y que no sirvo por el Señor, sino que es lo que yo estudié, lo que yo viví, lo que yo he hecho. Cuando me doy cuenta de eso, el Señor tiene maneras muy fuertes de mostrarme mi lugar otra vez. Y lo he sufrido mucho, en carne propia. Entonces, por eso siempre trato de cuidarme, de que lo que me sucede, las bendiciones que recibo, no sean porque yo las merezco, todo lo contrario. A veces llega el momento en mi corazón, y eso no me gusta, cuando siento como un orgullo de que algo lo he hecho por mí misma, y eso no me gusta. Pero el Señor, en su misericordia, en su bondad, en su gran amor, restaura eso y nos permite seguir adelante. Entonces, eso es más o menos lo que más me gusta y lo que menos me gusta. ¿Y referente a la iglesia? Referente a la iglesia, yo lo veo aquí yo ahora lo estoy mirando más bien en la iglesia, en un contexto más amplio. A mí no me gusta mucho que la iglesia no tenga tanta conciencia social. Eso ha sido algo por lo que yo siempre he luchado. Cuando yo era niña, estudiando en el colegio bautista, una de mis mejores amigas, mi compañera de banco, era de la iglesia metodista. Y entonces un día le pregunté a mi mamá, ¿y cuál es la diferencia entre los bautistas y los metodistas? Porque parece que somos iguales. Me dijo, no, ellos son tus primos, no son hermanos. Y la diferencia es que los metodistas se preocupan por las cosas sociales y nosotros nos preocupamos por las cosas espirituales. Eso me marcó mucho, porque con todo el cariño yo sé que mi mamá lo hizo producto de su historia y de su trasfondo. La respuesta de ella fue producto de lo que ella había aprendido. Con el tiempo ella cambió mucho respecto de eso. Pero aún el estar en una iglesia donde yo soy miembro ahora, que uno de sus lemas es Unleash Compassion, o sea, desatemos la compasión, pero sin embargo cuando llega eso, nos cuesta mucho identificarnos con el que sufre. Y creo que identificarnos con el que sufre sin esperar que el que sufre nos agradezca y sin esperar que el que sufre engrose nuestras filas. Creo que esa es una de las cosas que a mí siempre me preocupa. Me preocupa también de la iglesia, y no me gusta de la iglesia que le demos mucho énfasis a ciertas cosas, como por ejemplo mucho énfasis a la adoración o al estudio profundo de las escrituras, y luego tenemos un desequilibrio con el caminar con Jesús por las calles de la ciudad. Yo creo que tiene que existir un equilibrio en nuestra vida cristiana y en la vida de la iglesia, y la iglesia tiene que enseñar ese equilibrio, el equilibrio entre sí. Tengo que llevar una vida de adoración, una vida de comunión íntima con el Señor. Tengo que tener una vida profunda de estudio de las Escrituras, pero tengo que caminar con Jesús por las calles de mi ciudad. Entonces,
esa espiritualidad íntima, profunda con Dios, tiene que manifestarse en mi caminar diario, en mi vida diaria, en la fila del supermercado, en la fila del banco, con la persona con la que me siento al lado en la micro, con la persona con la que converso, no solamente con el ministerio organizado de hacer el bien, sino que en la vida diaria. Siempre pienso que las personas se deben acercar a nosotros para decirnos: quiero ser como tú. ¿Qué es lo que dice Hechos 2, no? Que el Señor añadía lo que ellos lo pasaban súper bien, disfrutaban la vida, dice Hechos 2, y el Señor se encargaba del evangelismo. Entonces yo creo que así es como nosotros debemos vivir, y nos hemos olvidado de eso. Hemos estructurado la vida cristiana en una caja. Mi tiempo de adoración, mi tiempo de estudio bíblico, separado de la vida diaria, Y yo creo que eso no puede ser. No me gusta cuando en la iglesia realmente vivimos así la vida de iglesia. ¿Qué importa que seamos 18 millones, el 18% de la población en Chile sea evangélico, si llenamos los templos, pero las calles la gente no nos ve como personas con valores que nos hacen ser distintos? Es lo mismo que acá en Estados Unidos. Y es lo que he visto en otros países también. Amén, ¿no? Y creo que en eso estamos muy, muy, muy de acuerdo. Y lo hemos conversado antes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, porque esta conversación, sin lugar a dudas, ha sido muy edificante para mí, va a ser muy edificante para cada uno de los que nos vean, pero no me quiero despedir sin antes dejarle los últimos minutos para que usted vea la pantalla, y a esas principalmente mujeres que nos están viendo, usted les diga un mensaje ahí directo al corazón. La pantalla es 100% de usted, para que las mujeres que nos están viendo puedan recibir una palabrita el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias, Freddy, por pensar de que yo podía ayudarle a las hermanas con mi historia. Muchas gracias por eso. Pero mi historia es la historia de cualquiera mujer que está dispuesta a que el Señor la use y que quiere que el Señor sea el primer lugar en su vida. El Señor me ha traído a posiciones grandes, pero también en muchas ocasiones he limpiado baños y he hecho aseo. O sea, no es ninguna cosa de que el Señor te trae a cosas grandes solamente. El Señor te llama a servirle, no importa cómo sea. Entonces, a las mujeres que te están viendo, que te siguen, y las muchachas jóvenes especialmente, porque me imagino que muchas muchachas jóvenes están siguiendo tu canal de YouTube. Yo les diría especialmente: nunca desmayen, siempre tengan presente que el Señor está con ustedes, que pueden hacer grandes cosas, que las grandes cosas no se miden por estar en el trono de un rey aquí en la tierra o conversando con el presidente de la República. Las grandes cosas se miden por las personas que son cambiadas por tu influencia, las personas que reciben el amor de Dios, el toque del amor de Dios, porque tú las abrazaste, porque tú las bendijiste. Eso es lo realmente importante en la vida. No es tener un tremendo sueldo, manejar un auto de último modelo. Lo importante en la vida es que nuestra vida, el toque de nuestra vida, cambie la vida de otros, que otros también se sientan entusiasmados con el amor de Dios y quieran conocer del amor de Dios. A las mujeres especialmente yo les diría: hermanas, amigas, compañeras, no desmayen. Sientan que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Estén siempre conscientes que nosotros, al igual que los varones, somos iguales, todos creados a la imagen y semejanza de Dios, para servirle, para honrarle, para en todo mostrar que Él es nuestro Dios. Busquemos una vida constante, que nuestra vida de oración, que nuestra vida de adoración a Dios se refleje en nuestro servicio a los demás, porque servimos a Dios. Al fin y al cabo, en este mundo estamos para servir a Dios a través de servir a los demás. Entonces, que nuestra vida de oración profunda, que nuestra vida de meditación en la palabra de Dios, que nuestra vida de lectura de buenos libros, que nuestra vida de conversación con personas sea conversaciones interesantes, que las cosas que hagamos y digamos realmente honren a Dios en lo que estamos haciendo.
Y luego entonces, lo demás va a venir por añadidura. Que el Señor nos bendiga a todos. Y muchas gracias de nuevo, Freddy, por esta conversación con el corazón. Sí, muchas gracias, hermana Raquel, muchas gracias a todos los que nos vieron. Recuerden compartir este video con todos sus amigos para que, así, yo siempre lo digo de esta manera, como en el tiempo normal nosotros invitábamos a la gente que vaya a la iglesia, ahora nosotros enviamos estos videos porque una forma de invitarlo a la iglesia es que vean este contenido cristiano igual, ya que no podemos invitarlo, es una forma, así que un abrazote para cada uno de ustedes, un abrazote para la hermana Raquel Contreras y nos vemos la próxima semana en una nueva entrevista aquí en Desde el Corazón en su canal Freddy Predica. Muchas, pero muchas bendiciones, así que chaito.